Hello, 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 hello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todo el mundo. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Mate Café. Yes. Aquí yo tengo mi matecito. Miren, ya se ha tomado su cafecito por la mañana, así que estamos bien activados. Siendo las 10:30 de la mañana aquí en Australia. Y vosotros también nos podéis acompañar en este podcast preparándoos vuestra bebida favorita, ya sea un matecito, un tecito, un cafecito o una cervecita, lo que tú quieras. Y ustedes saben que este podcast lo pueden escuchar mientras están caminando, mientras están en el gimnasio, mientras van de compras, etcétera, etcétera. Mientras hacéis vuestra vida normal, sí, básicamente. Así que vamos a partir con el tema de hoy, y ese es el dejar ir, el soltar, el desapego. Y Miriam tiene una grandiosa historia que nos trae hoy día para contar de algo que le ha pasado recientemente, así que las dejo con ella. Sí, y es que el tema de hoy nos vino así como muy de repente esta semana a raíz de un acontecimiento que me ocurrió el otro día, hace como 2 días básicamente. Y es que, para poneros en contexto, pues yo estaba trabajando estos últimos meses pues en una gasolinera y tal, y el caso es que hace 2 días de repente me llamó mi compañera de trabajo y resulta que me dio la noticia de que el dueño de la gasolinera había decidido vender la franquicia a otra persona. Por lo tanto, ya ni siquiera se sabe si eso va a seguir siendo gasolinera. ¿Y cuáles son las consecuencias de eso? Pues de que todos los trabajadores, pues, a la calle. O sea, despido de la noche a la mañana. Y entonces, cuando ocurrió eso, la verdad es que a mí me dio por reflexionar muchas cosas, ¿no? Y es que es como que de repente, como que la vida te pone en situaciones que es que no te esperan, ¿no? Que ocurren de la noche a la mañana, entonces no tienes tiempo de asimilar. Y me hace gracia porque unos días antes yo le estaba comentando a Matías como que ya me estaba sintiendo como esta sensación que entras en una rutina y te sientes como demasiado cómodo en algo, como por ejemplo en tu trabajo o incluso en una relación, ¿no? A veces hemos estado muchas veces en una relación rutina de amistad o de pareja y caemos en la rutina y es como, bueno, me va bien, pero, o sea, ni mal ni bien, ¿sabes? Sin más. Plan, yo tengo mi trabajo, tal. Pero es cierto que esta última semana, pues yo le comentaba a Matías, es que igual ya llega a ser un poco aburrido esto. Y encima, bueno, también el tema de los horarios me molestaba un poco porque nos mareaban mucho, ¿no? En plan, nos cambiaban todo el tiempo de horario, de tarde, de mañana, y yo ya estaba un poco loca en ese sentido. Entonces, a mí me gusta siempre ver como la lección, ¿no? De las cosas que nos pasan. Y sentí en ese momento, bueno, evidentemente el primer shock es de como, jope, vaya mierda, ¿no? En plan, me he quedado sin trabajo, ahora qué coño voy a hacer, tengo que ponerme a buscar otra cosa, ¿no? Pero luego, si miras un poquito más atrás, pues a mí me gusta pensar de que la vida siempre te pone retos, situaciones para que tú crezcas, ¿no? Como persona y para que tú evoluciones. Y entonces pensé, joder, pues quizá esta es una buena situación, ¿sabes? Para yo, pues ponerme a buscar otra cosa, ¿sabes? Otra cosa que me rete, que me haga salir de nuevo de mi zona de confort, porque ya estaba quizá demasiado cómoda, me sentía un poco estancada. Y otra cosa es que yo siento que evolución y comodidad son 2 cosas que no pueden ir de la mano. Entonces, evidentemente, para que tú crezcas, para que tú evoluciones, va a haber incomodidad. Y de eso también quería hablar, de cómo poder sentirnos medianamente cómodos en la incomodidad del cambio, de todas las cosas que suceden en la vida, ¿no? Que nosotros no podemos controlar, que te vienen así. Claro, yo creo que en base a eso podríamos decir que el sentirte cómodo podría ser gracias a pequeños logros que tú vas notando. Porque si tú te sientes demasiado incómodo, es porque es un cambio demasiado brusco. Pero si tú te propones un nuevo hábito, un nuevo objetivo, o por circunstancias de la vida te pasa X cosa, ¿cómo afrontas ese problema, pero
tú ir destacando como pequeñas metas en cómo estás afrontando esa situación. No sé si se entiende. Sí. Que, por ejemplo, si tú el problema lo abarcas de una manera global y dices, no, es que esto no es para mí, es que esto es demasiado brusco, no va conmigo, es porque estás viendo el problema de una manera global. Pero quizás pequeñas situaciones van a ir haciéndote sentir más cómodo dentro de esa incomodidad. Por poner un ejemplo, si quieres empezar a tener una rutina de ejercicio y tú eres una persona, no sé, totalmente sedentaria, más bien vaga, sí, y te gusta estar todo el día en la casa, que se va acostado, si yo te digo, anda a correr una maratón de aquí a un mes, probablemente tú lo rechaces completamente porque no va contigo, no va con tu estilo de vida que tienes ahora. Pero si tú vieras, no sé, que quieres tener mejor estado físico, mejor salud y quieres hacer más ejercicio, no sé, parte caminando. Son pequeños logros que sacan de tu zona de confort, pero no te llegan a una total incomodidad como para pensar prepararte para una maratón. No sé si se entiende. Y para abandonarlo. Claro, entonces son pequeñas cositas, son como ir a caminar, qué sé yo, 20 minutos diarios y después, cuando ya te sientas más cómodo, correr un par de kilómetros a un ritmo bajito, pero que sea correr, ¿se entiende? Claro. Y así sucesivamente. Pero yo creo que en la mayoría de los casos, cuando la gente se frena, es porque ven el problema o la meta o lo que sea, el objetivo, lo ven de manera global. Entonces, al verlo de manera global, obviamente uno se asusta. Si a ti te dicen, anda, qué sé yo, a algo que nunca habías hecho antes, como por ejemplo el mundo. Sí, o venir a Australia y tú nunca habías escuchado ni una palabra en inglés antes de venirte a Australia. Obviamente te va a dar miedo porque dices, no es mi cultura, yo no hablo este idioma. Entonces, sí, claro, para mí que la clave es de ir proponiéndote retos que pueda mantener tu sistema nervioso, en el sentido de que, pues ponte que tienes miedo a la altura y quieres superar ese miedo, ¿no? O ese pánico que tienes a la altura. Pues evidentemente la primera cosa que vas a hacer no va a ser saltar en paracaídas. Claramente no. Porque vas a poner a tu sistema nervioso, se va a desregular tanto que te vas a acabar traumatizando. Entonces lo suyo es intentar, para mí que está súper bien como pensar en grande y soñar, ¿no? En plan, ay, pues yo quiero hacer esto o yo quiero dar la vuelta al mundo, pero luego hay que idear un plan. Claro, desglosar ese plan. Claro, desmenuzar y ver a ver cuáles son los pasos pequeñitos. Y yo creo que hemos hablado mucho de esto en este podcast, de centrarte en el día a día, en los hábitos. Que volviendo al tema anterior del principio, también quería hablar de esto, y es que yo siento que cuando te ocurre algo así que no te esperas para nada, ¿no? Como pérdida, ¿no? Digamos una pérdida de mayor o menor nivel emocional, por ejemplo, pues una pérdida de tu trabajo o una pérdida de un ser querido o incluso una ruptura, ¿no? Eso también son pérdidas. Creo que en esas situaciones es clave y esencial seguir, a pesar de que de un día para otro cambie tanto tu vida, es intentar seguir nutriendo esos hábitos que habías construido, ¿no? Porque yo creo que muchas veces cuando hay un cambio tan brusco en nuestra vida, pues tendemos como a desmoronarnos y tendemos a de repente caer en el hoyo, y incluso en muchas ocasiones eso deriva a depresiones, ¿no? Que es al final lo más común y es completamente normal al final, ¿no? Entonces creo que para protegernos de todo eso, para mí, por ejemplo, es muy importante, a pesar de ahora pues estar un poco en una situación de incertidumbre, de no saber qué hacer con mi vida, no saber dónde aplicar ahora, de seguir nutriendo esos hábitos que me mantienen, por ejemplo, una mente clara, como por ejemplo hacer deporte, seguir haciendo yoga. Para mí el yoga es base. Cada uno como tener unos rituales sagrados y unos rituales que hagas desde la disciplina, desde la devoción y desde el amor, ¿no? Todos los días o casi todos los días. Puede ser, no sé, hacerte el skincare, ¿sabes? Pero es como algo, ese tu momento, ¿sabes? Como ese momento que te mantiene en tu centro, y así puedes pensar con más claridad
y no dependes tanto de... Es como que no te das por vencido, ¿no? Es como decirle a la vida, oye, yo soy fuerte, en plan, no... Esto que me ha pasado, pues es un reto, es duro, o puede ser muy triste a veces, ¿no? O muy doloroso, pero oye, no voy a dejar que esto me, eh, me hunda por completo. Y respecto a esto, igual me gustaría decir que ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué el ser humano tiende a tener ciertos tipos de comportamientos, ciertos tipos de conductas? Y tú que eres psicóloga quizás nos podrías decir que, por lo que yo tengo La doctora entendido, Miriam Rodrigo a tu disposición. por lo que yo tengo entendido, por lo que he escuchado, el ser humano básicamente sus conductas están guiadas por dos principales raíces, por así decirlo. Una sería el placer y el sufrimiento. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto dejar ir? ¿Por qué tenemos tanto apego a las cosas? Porque una, lo que nos genera placer, y otro, por el sufrimiento de la pérdida. No sé de qué corriente viene eso, si es que pudiera ahondar un poco en eso, ¿sabes? O sea, para mí que hay muchas corrientes distintas filosóficas o la historia de la psicología que hablan de eso, bueno, por ejemplo desde el conductismo, ¿no? En plan, evidente, como que desde la psicología básica se entiende que el ser humano, y bueno, al final todo ser vivo, se siente atraído por el placer, por las cosas que le generan placer, eso es obvio, y también intentamos evitar el sufrimiento, eso también es obvio. Creo que en nuestra vida lo que ocurre muchas veces es el problema está cuando nos aferramos a cosas que nos generan placer, pero quizás es un placer nocivo para nosotros o inmediato, o cuando estamos evitando dolor, ese tipo de dolor que a veces es necesario atravesar, y en lugar de intentar afrontar ese dolor o ese sufrimiento, lo evitamos tanto que acabamos paradójicamente apegándonos a, por ejemplo, conductas tóxicas para nosotros, también relacionadas con la búsqueda de placer continuo. Claro, va muy relacionado también con el alcoholismo, yo creo. Sí, con los vicios, incluso con las relaciones de dependencia. Claro, cada vez que me ocurre algo malo, una pelea en mi familia, me pongo a tomar alcohol porque estoy sufriendo, pero a la vez con el alcohol tengo más placer en mi cuerpo. Entonces, al final yo creo que existe esa relación en tu mente que dice, si estoy sufriendo por esto, tengo que hacer esto otro. Y al final se genera un tipo de conducta que después es un hábito. Que se va reforzando. Y de ahí recae, genera una adicción, ¿no? Claro. En la persona. Claro, completamente. Es que en verdad, como que cuando hablas de adicción, se nos viene a la mente pues una persona que es adicto a la cocaína o al alcohol. Pero es que las adicciones están a la orden del día. También somos adictos a las personas. Somos adictos al azúcar, por ejemplo, a la comida. Es como que solucionamos nuestros problemas. Bueno, no solucionamos los problemas, sino que nos sentimos bien a corto plazo, evadiendo ciertos problemas, como acudiendo a este tipo de cosas externas. Y al final el núcleo de todo esto, si os dais cuenta, es que no importa tanto hacia dónde va esa conducta evitativa, esa conducta de compensación, si hacia la droga, hacia la comida, hacia el azúcar, hacia las personas. Al final el núcleo de todo es que tú estás poniendo tu vida, o sea, tu vida está dependiente, tu estado de ánimo depende del exterior, ¿no? Al final es como que tú estás regulando tu sistema nervioso a raíz de darte un atracón, o a raíz de hablar con esta persona o estar con esta persona, ¿no? Y entonces eso puede llegar a ser muy peligroso. Evidentemente yo siento que todos tenemos esas conductas evitativas, ¿no? Porque vuelvo a lo de antes, es completamente
natural que el ser humano pues se acerca al placer y se aleje de lo que le hace sufrir, pero por eso a mí me gusta siempre hablar de desarrollar una tolerancia a la frustración, ¿no? De no irnos todo el tiempo en busca de ese placer inmediato, que sí, nos va a saciar durante unos minutos o durante unas horas, pero después de eso, ¿qué? Y entonces para mí una estrategia sería desarrollar como esas conductas que a ti te hagan sentir bien y que no dependan del exterior, sino que tú hagas y al final, porque bueno, como que nosotros creamos nuestra realidad a través de nuestra conciencia. Yo cuando entendí eso fue como un vuelco, ¿sabes? En plan, me cambió la vida literalmente, porque es como que teniendo en cuenta de que somos creadores de nuestra propia realidad, como que cada mañana yo me despierto y pues independientemente de que algún día me sienta más motivada o menos motivada, porque somos humanos, es como que siempre tengo en mente eso, como que puedes alquimizar incluso un día malo, ¿sabes? En plan, tú puedes crear tu realidad a tu antojo y es eso, como dejar de desarrollar esa tolerancia a la frustración, de decir, bueno, quizás si dejo el azúcar, sé que lo voy a pasar mal estos días, en plan voy a pasar por un síndrome de abstinencia, porque es real, o dejar el alcohol, o bueno, reducir el consumo al final, ¿no? Pero sabes que eso te va a traer como una liberación, te vas a sentir más libre, que al final es de lo que se trata. Y bueno, también tiene que ver con de qué va el tema de hoy, que es el tema de dejar ir, del desapego, ¿no? Sí, y quería hablar también, porque se me vino a la cabeza una teoría que es la del videojuego que te había comentado el otro día. La verdad es que no voy a dar cita bibliográfica porque no me acuerdo de quién es, pero lo escuché en el podcast de El Sendero, no sé si lo ubican, pero a mí me encanta ese tipo. Dice básicamente que la vida es como un videojuego y todo lo que nosotros vemos como materia en verdad es vacío, pero son vibraciones, son energía. Entonces, bajo esta teoría, nosotros no existimos como materia, como tal, pero sí el alma. Entonces, nosotros sí tenemos nuestra esencia, pero a lo que va el podcast de hoy día es que nosotros nos apegamos hacia lo material, incluso el apego más fuerte que nosotros tenemos, que es nuestro cuerpo, porque, no sé, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo a que nos pase algo, etcétera. Entonces el apego más fuerte que nosotros tenemos es nuestro cuerpo, que también es material, pero lo que no nos damos cuenta que lo que es eterno es el alma, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva podríamos decir que nuestra vida vendría siendo como un videojuego, y si nosotros en realidad viéramos la vida como si nosotros somos el alma y el cuerpo que tenemos es prestado, y un día nos puede pasar esto, nos puede pasar X lo otro, pero es un personaje, es el personaje del videojuego, pero en el fondo a ti como tal no te está pasando nada. No sé si se entiende el concepto, que es lo mismo que tú en este momento te pusieras a jugar PlayStation y fueras un guerrero y te pueden golpear, te pueden quitar un brazo, te pueden electrocutar, etcétera, pero tú sabes que a ti no te va a pasar nada, a ti en tu interior no te pasa nada porque tú estás jugando con ese personaje. Entonces básicamente eso, que nosotros podemos tener control de nuestras acciones y entender que el alma es lo que nos guía, lo que es realmente importante y no lo material. Y bueno, en base a eso es básicamente lo que es no apegarse a las cosas. Ni siquiera a ti mismo, ¿no? Ni siquiera a ti mismo. Bueno, esa es la enseñanza en el fondo, que muchas veces vemos el apego a algo material como el auto o mi bicicleta o mi ropa, esas cosas, pero también está el apego hacia nuestro cuerpo. Claro. Entonces, claro, y yo siento que
sobre todo estamos muy apegados a esa, por ejemplo, ese discurso que nos contamos sobre quiénes somos, y de ahí vienen, pues se desarrollan muchas creencias limitantes al fin y al cabo, porque no podemos olvidar de que, como tú has dicho, somos seres multidimensionales, y esto ya lo está. Es que me encanta porque ya se está encontrando explicación científica a estas cosas tan místicas, ¿no? Que de las que se hablaba hace miles y miles de años, y me encanta como esa sinergia que se está haciendo en esta época. Claro, hoy en día cada vez la ciencia se acerca más a la espiritualidad, y como decía Claro. Nikola Tesla, que en el momento que eso pase, o sea, va a haber un cambio evolutivo total en la Sí, humanidad. bueno, yo creo que ya lo está Ella viendo. está viendo, claro. Y entonces, partiendo de la base de que, bueno, al menos yo lo veo así, y esto me hace como sentir mucha paz por dentro, y es que yo siento que hay como un orden superior, ¿no? Un orden cósmico. Hay algo mayor que nosotros, ¿no? Partiendo de esa base. Y incluso es un poco difícil de entender a nivel analítico, a nivel lógico, ¿no? Desde nuestra mente inferior se le llama. Pero yo siento que todas las cosas que nos ocurren, por muy dolorosas y crueles que le pueda parecer a nuestra parte egoica, son necesarias, son como cosas que tu alma te ha puesto, es como un plan, ¿no? Como el plan de Dios, ¿no? Que tu alma te ha puesto por una razón, en plan, como de que nada es casualidad. Yo de verdad lo siento así cada vez más. Y tú puedes decir, jope, pero es que no, entonces yo no puedo entender cómo Dios pueda permitir, ¿no? Esto es como una típica frase, que Dios pueda permitir tanto sufrimiento en el mundo, esos niños que mueren en las guerras, por ejemplo, o tal, personas muriendo de cáncer, y sí, o sea, mi parte egoica tampoco lo entiende, pero es cierto que hay como todos tenemos un ser superior que va más allá de la lógica, y que puede entender que cada alma está aquí en este mundo para aprender, y que a cada persona pues le toca una vida, le toca encarnar un cuerpo, y en base a nuestras experiencias pues vamos a aprender y vamos a evolucionar, y de eso se trata al final. Y siempre evolucionar. Si bien no me equivoco, tú el otro día me dijiste que el ser humano, la humanidad siempre está evolucionando, nunca involuciona. Y yo te había dicho eso de que sentía que estamos involucionando en términos de música, en términos de creencia, en algunas cosas estamos involucionando. Pero sí que es verdad, porque por ejemplo podemos ver que quizás tenemos muchas guerras, mucha crueldad, muchas cosas que no deberían estar pasando, que nuestra conciencia, nuestra moral nos dice por qué tiene que ocurrir la guerra, por qué tiene que haber tanta matanza. Pero aún así, tú dijiste que estamos viviendo como de la época más pacífica de la humanidad. Sí, es que todo vino a raíz de un libro que me leí hace mucho tiempo, que creo que no me terminé, pero es muy interesante, que lo recomiendo, que se llama Los ángeles que llevamos dentro, que es sobre... creo que se llama Steven Pinker, si no recuerdo mal, pero es un hombre que también ha escrito muchos libros y es psicólogo, y en ese libro es súper extenso y habla como sobre la violencia a lo largo de la historia de la humanidad, cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema de la violencia, la agresividad en el ser humano, y puedes ver a partir de todos esos datos recogidos en el libro que realmente estamos viviendo la época más pacífica de la historia del ser humano, ¿no? Porque si lo comparas con, no sé, con la Edad Media, pon que nos pensamos que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad no ha pasado tanto, pues hay un cambio bestial, ¿no? Y aunque no lo aunque no lo sintamos así, porque ahora mismo estamos viviendo en este momento y nos cuesta como mirar hacia atrás algo que no hemos vivido, sí es cierto que al final solo puedes evolucionar para adelante, porque al final es como que bueno, me meto un poco más en la física cuántica, pero se supone que todo está hecho a base de energía e información. Entonces la información es como la energía, ¿no? Que no se desvanece, sino que siempre se transforma y se integra
Entonces todo lo que tú vas integrando, todas las experiencias que una persona vive, como que a pesar de que piensas que de repente estás súper bien en tu vida y tienes un bache, tienes siempre, tu nivel de conciencia va a más, quizá más despacio o más rápido, pero como que esa información de aquella experiencia que tú viviste se integra y eso nos hace evolucionar y evolucionar. Claro, y eso también lo escuché el otro día en un podcast que le hicieron al... Ay, ¿cómo se llama este caballero? Que es de la Cábala. ¿Te acuerdas el nombre? ¿Javier? Mario. O sea, Mario, ya no me acuerdo el nombre. Sí, es verdad, Mario no sé qué. Ya, ese don Mario. Argentino, ¿no? Sí, un argentino que de familia judía y todo eso. Que decía básicamente lo mismo también, que la humanidad está evolucionando y él viene de familia judía, pero hay una corriente del judaísmo que es la Cábala, que son pensadores judíos, pero que fueron más allá y que no siguen a rajatabla la doctrina judía. Como que fueron más allá hacia la espiritualidad, y los judíos creen que existe un Mesías, ¿no? que todavía no ha llegado. Esa es la diferencia básicamente con el cristianismo, que por eso no consideran a Jesús como un profeta, sino que el Mesías aún no ha llegado. Pero esta corriente que viene del judaísmo, la Cábala, dice que el Mesías no existe como tal, sino que es una era mesiánica, que todos somos el Mesías, pero vamos en camino hacia allá, ¿entiendes? Como que todos profesamos en la humanidad, hacemos ese cambio. No existe una persona como tal que venga a dar la paz mundial. ¿Ellos piensan que va a llegar el día en el que va a aparecer el Mesías, o es como los utópico? Los judíos piensan eso, y piensan que es una persona normal, común y corriente, vale. Una persona normal, común y corriente, como no como Jesús, que podía que se iba a convertir el agua en vino, multiplicar los panes, que era los peces. Los panes y los peces, sí. Que básicamente es una persona normal, sí, pero que va a traer la paz al mundo. ¿Y por qué no creen en Jesús? Porque Jesús no logró su cometido. No tiene sentido que haya muerto sin haber logrado su cometido, pero los cristianos creen que sí logró su cometido, incluso después de la muerte, con su resurrección. Wow, qué interesante. Pero por eso no creen básicamente los judíos, porque no logró su cometido en vida. Y bueno, esta corriente del judaísmo, que es la Cábala, cree en esa era mesiánica en donde todos formamos ese cambio y todos estamos en una constante evolución. Claro, es que a mí me encanta pensar así, porque es que otra vez volviendo a la raíz de que creamos nuestra propia realidad, ¿por qué pensar ¿por qué pensar todo el tiempo en negativo, no? Cuando puedes pensar, o sea, porque para mí que en el mundo yo no niego de que haya guerra, ni de que haya crueldad, ni de que haya cosas que están ocurriendo, sí, que están ocurriendo que sean desgarradoras, que yo veo las noticias y a mí se me cae el corazón al suelo, ¿no? Pero la cuestión está en no obviar ni tampoco polarizar lo que ocurre, ¿no? Ni obviar que también están ocurriendo cosas buenas. Y en ese sentido, para mí es súper importante como hacer un filtro en tu mente, no llenarla solo de cosas negativas, ¿no? Porque al final es cuando ocurre pues esa polarización en tu mente que evidentemente pues acaba viendo todo negativo y acabas atrayendo lo negativo consecuentemente. Y no sé, a mí me gusta mucho, hay una chica de mi pueblo de hecho, que hace unos años como que, bueno, ella estudió periodismo y hace unos años se le ocurrió la idea de crear un periódico online, un periódico digital que hablase de noticias positivas. Todas son noticias positivas que ocurren en el mundo. Y yo cuando empecé a leerlo,
La verdad que me llamó mucho la atención, me gustó mucho la idea y como que me sorprendió, ¿no? Porque es que al final encienden la tele y de verdad es muy raro, ¿no? Como que se queden más de un minuto en las noticias hablando de algo medianamente empoderante o positivo que haya ocurrido. Claro, Para mí porque eso no eso es vende. importante. Sí, es que al final al ser humano le atrae mucho Y ese en relación sufrimiento. a eso, qué bueno que tocaste ese punto, porque esto es otra cosa que va en torno al dejar ir, que es el victimismo. Porque al ser humano le encanta el victimismo, a nosotros Nos encanta. nos encanta el victimismo, nos encanta echar El la culpa a los drama. demás. Y eso va muy en relación con el dejar ir, con el desapego, porque el ser humano siempre está pensando en, no, fue culpa del otro, esto No tendría que haber ocurrido no así. tendría que haber ocurrido. Porque a mí. Sí, Es y no la fuerza necesariamente estrella. al otro, sino que también puede ser por el clima, porque, qué sé yo, cualquier cosa, un evento natural o un evento, pero nunca es culpa tuya. Y yo el otro día pensaba y diría, qué distinto sería, porque siempre nos pasa que, esto es un ejemplo clásico, en el tráfico, que nosotros vamos manejando y típico que alguien hace una adelantada así, mega prepotente y te levanta el dedo al medio, te toca la bocina y todo eso. Y es increíble el comportamiento humano en el tráfico, porque como nosotros vamos en un auto, ya nos sentimos protegidos, ¿no es cierto? Sentimos como que vamos en un escudo, entonces nos sentimos más fuertes, más poderosos y nos sentimos capaces de poder de atacar al otro. Cosa que, por ejemplo, si chocas con alguien en la calle así, Claro, no te atreves. no te atreves a hacerlo porque lo tienes de frente, ¿me entiendes? Pero como tienes esa protección, ese escudo A mí me del ha venido a la auto, mente también el internet, ¿no? Porque es como estás detrás También. de una pantalla, entonces eso te da cabida de ser agresivo, de insultar. Cuando si tuviese a la persona delante no te atrevería. claro. Y bueno, pero Perdón. para terminar con ese ejemplo del tráfico, ¿qué diferente sería? Porque a mí me ha pasado y también he peleado un par de veces ahí conduciendo. Y, por ejemplo, que alguien está adelante así mal. ¿Y qué diferente sería si yo levanto la mano y te digo, perdona? Y si te bajan las defensas del tiro, es increíble como cuando alguien solamente te hace el gesto así como, perdona, sorry, fue mi culpa. Te bajan las defensas y dice, Bueno, ya pasó. pensé que iba a reaccionar de otra forma. Pero ¿qué pasa si el que te adelanta mal, tú le tocas la bocina y él te levanta el dedo al medio y es como, guay, se forma la pelea y todo? Sí, Porque eso se lo he visto pone a la miles de veces, defensiva. pero miles de veces te lo juro, porque mi papá siempre se pone a pelear en el tráfico, es increíble. Pero yo digo, qué diferente sería simplemente que uno de los dos tome la acción y diga, sorry, culpa mía, tú bajas tu defensa del tiro. Y, y eso tiene todo que ver con el dejar ir, porque esa persona lo soltó. Sí, O con sea, el desapego. cometió Con el error. dejar ir el impulso que tenemos el ser humano de llevar la razón, por ejemplo. Claro que De decir, y eso va en esta relación. persona no se va a salir con la suya. Y eso va en relación con el ego, porque tenemos que entender también que la realidad no existe como tal. Existen diferentes realidades, diferentes percepciones de cómo la vemos cada uno. Para la Miriam puede ser la que iba conduciendo atrás y va todo bien, y puedo ser yo el que la adelanta de manera brusca, pero para mí la Miriam iba muy lento y yo adelanté porque ella iba muy lento. No sé si se entiende, que son diferentes perspectivas y no existe alguien que tenga la razón. Sí. Simplemente es como es. Y por eso cuando uno se apega a su opinión es cuando ocurre el apego. Entonces es básicamente eso. Pensar en la vida que, como ese ejemplo del tráfico, el dejar ir, asumir tu culpa, que eso es básicamente también asumir tu culpa, decir, sí, en verdad tuve la culpa yo, no debía haberme metido así, decir lo siento, Claro. y ya está. Y cómo cambia tu vida y no te arruina el día, porque muchas veces esas pequeñas cosas son las que Muchas veces pueden por tal arruinar tu día. Sí, por tal de llevar la razón, muchas veces preferimos
llevar la razón y acabar teniendo un día de mierda con el run de, ay, es que he discutido con esta persona y me ha dicho esto y yo tal, que dejar ir y quizá sí sentirte incómodo en ese momento, ¿no? Porque quizá te gustaría atacar o te gustaría decir un par de cosas, pero te callas o intentas comentarlo de una forma como mucho menos reactiva. Y sí, a raíz del apego también estaba pensando en que al final la vida para el ser humano es siempre una danza de apego, desapego, porque tampoco tenemos que olvidar que evidentemente que somos humanos y vamos a caer en el apego, principalmente porque hay una cosa que leí el otro día muy interesante, y es que el ser humano como que se rige por 5 necesidades básicas y la primera de ellas es la certeza, ¿no? ¿Y la certeza qué es? La certeza es como esa seguridad que sentimos de saber que el día, que por ejemplo mañana no me voy a quedar sin casa, por ejemplo, o mañana voy a seguir teniendo comida en la nevera, o voy a seguir teniendo dinero para pagar la renta, o que el día de mañana pues no me van a faltar mi red afectiva, en plan mis amigos, mi pareja, de repente que no se va a desmoronar todo de un día para otro. Y entonces eso es partiendo de la base de que para al ser humano le mueve la certeza, pues la certeza va ligado con el apego, ¿no? Porque al final creamos relaciones y claro, y con la comodidad, con el confort. A todos nos gusta sentirnos a gustito, cómodos, tener nuestra rutina. Pero es muy curioso porque paradójicamente la segunda necesidad básica es, a ver si me sale la palabra, la novedad. Entonces, ¿qué pasa? Que la certeza y la novedad al final son dos cosas un poco contrapuestas. Porque la certeza es la seguridad, es buscar lo de siempre, lo cómodo, y la novedad es como buscar algo que nos haga un poco salir de la rutina, ¿no? Entonces para mí que es buscar esa danza entre, vale, tengo como mi base sólida, me puedo enraizar, y también de buscar como esas novedades sanas, intentar buscar novedades sanas que, bueno, te hagan tener una vida más divertida o tener una vida mucho más excitante, ¿no? Y es eso que yo siento que muchas personas desgraciadamente pues se aferran tanto a esa certeza, a ese apego, que acaban estancándose de una forma que al final el apego crónico para mí que te puede llevar a desarrollar muchos miedos, muchos sí, como mucho pánico, porque es como que te acostumbras tanto a estar en tu vida, en tu burbuja, que en el momento en el que ocurre cualquier cosa, como cualquier pérdida, ya sea pues eso, que no sé, una ruptura o dejas de ser amigo de alguien, es como no sabes cómo afrontarlo. Entonces por eso me parece importante tener siempre eso en mente. No significa que, por ejemplo, yo estoy con Matías y estoy pensando todos los días, bueno, es que esta relación puede acabar, o ¿qué se le va a hacer? O sea, hay que practicar el desapego. No, o sea, evidentemente, pues yo ahora mismo estoy disfrutando de la relación, pero pues tengo en cuenta de que todo puede ocurrir en esta vida, ¿no? Y yo sé que esto también es interesante, y aunque sea incómodo hablarlo, también es muy importante para mí, ¿no? En una relación sana, amorosa, que algunas veces hemos dicho, pues que si el día de mañana nuestros caminos se separan o lo que sea, que ojalá que no, es como que evidentemente que lo voy a pasar muy mal durante un tiempo y me va a ser muy difícil porque estoy tan acostumbrada a vivir con esta persona, ¿no? Y estamos ya muy mimetizados. Pero si el día de mañana pues ocurre cualquier cosa, al final es como saber que lo vas a pasar mal, pero que tu vida no depende de esa persona ni de ninguna otra cosa del exterior, sino de ti mismo, ¿no? De como volver a tener ese poder en ti, ¿no? De decir, guau, es que yo sé que lo voy a pasar fatal y me va a doler mucho,
pero voy a salir de esta, ¿no? Porque, y creo que esto también es bonito porque creo que en eso consiste el amor de verdad, el amor incondicional, no el amor de pongo estas condiciones para... y si no se cumplen, no te amo, ¿no? En plan como de... Y eso, no sé, como... Bueno, sí, yo siempre te lo he dicho, en verdad, que si... Lo mismo que hemos dicho en los podcasts pasados, que cada uno tiene su vida y el yo va primero. Pero no se trata de ser egoísta, ni mucho menos, simplemente que es una forma de permitirte progresar a ti mismo y progresar en la relación. Porque si tú te anclas a la otra persona, estás tirando un poco para abajo el progreso del otro. Entonces, al tener tus propios objetivos, tus propias metas y también metas conjuntas, crecen juntos, pero no existe ese apego de si tú haces eso, yo tengo que hacerlo contigo, y si yo hago esto, Claro. tienes que hacerlo conmigo. Sí, Entonces, es básicamente eso, enfocarnos en nuestro ser y dejar fuera el apego, ya sea material o a las relaciones, claro. o a cualquier tipo de apego que exista, o metas también. Sí, No- eso no también solo- es importante. Y bueno, otra cosa que me ha venido a la mente es a raíz del libro que estoy leyendo ahora, que lo recomiendo encarecidamente porque es increíble, no solo para las mujeres, pero el libro se llama Mujeres que corren con los lobos. Para mujeres. Y no para mujeres, en verdad, también para hombres. Es muy bueno para si quieres como elevar tu como nivel de conciencia y convertirte en una persona más madura al final, ¿no? Y entonces habla mucho esa autora del concepto de la muerte no literalmente, que también, La muerte material. también metafóricamente, de cómo la muerte al final está en todos lados a lo largo de nuestra vida, empezando por que cuando tú te vas a acostar, ahí se produce como una pequeña muerte, ¿no? Porque al final, en realidad, como que cuando dormimos, pues nuestra mente y todo Es está un como en reset. un estado de desconexión, y cuando despertamos, pues como que por así decirlo, volvemos a renacer. Claro. Ocurre Y un ha reseteo. habido un regeneramiento Sí. de nuestro cuerpo y nuestra mente, y es completamente necesario. También en el yoga, siempre la práctica del yoga es muy importante, pues la parte de las asanas, ¿no? De movimiento, de la parte dinámica, y siempre se integra al final de cada práctica Shavasana, que es la postura favorita de Matías. Sí. Que es la parte final en la que tú te Tumbas. como que te tumbas y te rindes, ¿no? Me ha venido la palabra en inglés, surrender, en plan te rindes, que se llama la postura del cadáver, ¿no? Y al final es algo mueres. súper te mueres. Deja de rapear. Que la palma, vaya. Y al final es, aunque no lo parezca, porque al final como que reforzamos mucho la acción en esta sociedad, esa postura es súper necesaria, es tan necesaria como el resto de la práctica, porque incluso se ha visto en la ciencia a nivel celular que en ese momento es cuando ocurre la regeneración de las células y no sé, como que tu cuerpo segrega muchas hormonas felices y por eso... ¿Serotonina? Sí, serotonina, oxitocina, y como que es el momento necesario porque es donde tú integras, ¿no? La práctica, todo lo que ha pasado, porque bueno, sabemos que el yoga no solo es un deporte, sino que también a veces encima del yoga mat también ocurren muchas cosas a nivel emocional, como cuando hacen las posturas estas de apertura de cadera, pues a nivel energético como que se acumulan muchas
bueno, incluso traumas en nuestro cuerpo, ¿no? No solo es a nivel mental. Entonces el yoga los desbloquea y ese Shavasana es importante para integrar todo. Bueno, y eso, hablando de la muerte, incluso pues el último capítulo que me leí iba sobre las relaciones, sobre que muchas veces pues desgraciadamente las relaciones amorosas pues después de los primeros meses de enamoramiento en el que todo es súper bonito, al final es como que de repente aparece una personaje que en el libro aparece como la mujer esqueleto, que siempre de repente aparece después de la fase de enamoramiento, y en este sentido habla de la muerte, pero ¿la muerte a qué? Pues dice de la muerte a, por ejemplo, las ilusiones, la muerte a esas expectativas, esas como, sí, expectativas irreales, ilusorias que tenías hacia una relación de que todo es perfecto, de que todo es bello, y empiezas a ver partes de la otra persona que quizás no te hacen tanta gracia, o incluso partes de ti mismo que proyectas en la otra persona que no te gustan. Entonces por eso en ese punto muchas personas no son capaces de encarar a la mujer esqueleto, de encarar esa fase, como que requiere mucha más madurez, ¿no? Claro, que eso es muy importante también. Qué bueno que lo mencionaste, porque la idealización también es otro tipo de apego, ¿no? A una idea, sí. Sí, es un apego a la idea que yo tenía de ti, por ejemplo. Que claro, cuando yo te conocí, que eras preciosa siempre, incluso cuando super te levantas, bella, súper delicada, que cagas flores, pero después te das cuenta que cagas hediondo, que te despiertas con perrito recién nacido, etcétera. Entonces eso es no pegarse a una idealización de la otra persona también, muy importante. Claro, porque es injusto, no es justo para la otra persona. Sí, porque después tiene que cumplir con ciertos estándares después. Dice, claro, tengo que verme de tal forma porque él pensaba que yo era así. Claro. Y ahí empiezan los reproches también. Sí. Bueno, ¿te gustaría ir cerrando ya? Porque sí, bueno, no sé si tú quieres hablar de algo más. Sí, me gustaría finalizar con el tema de... Bueno, que el otro día Miriam hizo una clase de yoga donde después de la clase hicimos como un recuento del año, de las cosas que nos han pasado, las cosas que nos han llegado y las cosas que se han ido, que es precisamente lo que estamos hablando ahora. Y tiene que ver con el dejar ir, soltar las cosas que nos quitó la vida, por así decirlo, este año, ya sea amigos, cosas materiales, relaciones y las cosas nuevas que nos han llegado. Y para terminar el año es un buen momento como para recapitular todo eso y darle la bienvenida a lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Miriam nos hizo escribir en el cuaderno cositas por las que estamos agradecidos y por las cosas que dejamos ir, y a mí yo me puse a llorar. Yo creo que fue el único de la clase que se puso a llorar real. Y escribí muchas cosas de las que estaba agradecido de este año, que fue un cambio total, o sea, cambio de vida rotundo, ya sea porque estoy en una nueva cultura, un nuevo país, nuevas casas, nuevo empleo, una nueva relación, que incluso miren, yo la conocí a principios de este año. Este año, sí. Entonces, como que todo, a partir de este año, mi vida fue un cambio en 360 grados. Entonces, o 180 grados, no sé. Pero bueno, 90 grados. Básicamente eso. Yo creo que yo los invitaría a que hagan lo mismo, hagan una recapitulación de lo que fue para ustedes este año, tanto de las cosas buenas como las cosas malas. Y Miriam decía que romper la carta o quemarla, ¿qué era? Sí, lo suyo es encontrar un lugar seguro en tu casa o en algún otro lado y quemar la carta, ¿no? Por el elemento del fuego que deja ir, ¿no? Y claro, deja morir todo aquello que tiene que morir,
que al final la idea del ritual también era como de escribir esas antiguas conductas y en definitiva esa vieja como versión de ti mismo, ¿no? Con la que ya no te sientes identificado y que a lo mejor pues llevabas arrastrando en una mochila y te quieres deshacer de ella porque sientes que ya no eres esa persona, o quizá quieres dejar espacio para el nuevo año, pues para atraer otra versión de ti como más renovada y más acorde a quien tú eres ahora. A tu dirección. Claro. Me gusta mucho esta época por eso, porque te invita a eso, a dejar morir y a dejar nacer también. Y desapegarte ya sea de lo bueno o de lo malo, ¿no? No solo de lo malo, creo yo, ¿no? ¿O sí? ¿Te refieres al ritual? Sí. O en la vida en general, como dejar ir lo bueno, lo malo, ¿o no? ¿O qué crees tú? Sí, como hacer borrón, borrón y cuenta nueva. Bueno, aprender de lo bueno y lo malo, eso es, aprender de lo bueno y lo malo. Sí, claro, pero claro, como de integrarlo todo en tu historia, de no quedarte solo, o sea, como por ejemplo, yo siento que muchas veces cuando pensamos en nuestro pasado, pues hay cosas que nos dan vergüenza de nosotros, pero claro, también hay que pensar que ahora sabemos cosas que antes no sabíamos, ¿no? Entonces, en el pasado como que actuamos de la mejor forma en la que pudimos, y bueno, eso también incluye otras personas que quizás nos hicieron daño, y hay que pensar eso y hay que integrarlo en nuestra historia porque forma parte de nuestra historia. A eso me quería referir. Así que... Y bueno, para cerrar mi conclusión, luego tú haces tu aporte. Para cerrar mi conclusión, quería leer la frase de un libro que me leí que se llama Dejar ir, que es simplemente que nosotros estemos en el presente, disfrutemos el presente, vivamos el presente. Y es que la mayoría de la gente se pasa lamentando el pasado y temiendo al futuro, y por eso somos incapaces de experimentar alegría en el presente. Y en el presente no existe apego, no existe nada. Entonces yo sé que cuesta, pero podemos hacer el esfuerzo de mantener nuestra mente enfocada en el ahora. Y sí, eso. Sí, me parece una forma muy bonita de acabar nuestro podcast de hoy. Y no sé, creo que ha estado guay, ¿no? Porque hemos empezado de un acontecimiento personal, que es que me han despedido, y hemos acabado hablando de cosas muy interesantes, pero al final todo... Hasta de Jesús. Hasta de Jesús, del Mesías, todo. Y todo ha ido muy enfocado en eso, en tener el coraje de dejar ir las cosas que ya no pertenecen a nuestra vida, y de tener esa ilusión, ¿no? De que van a venir cosas nuevas. Y bueno, dejar en claro también que nosotros no es que sigamos a rajatabla lo que estamos compartiendo con ustedes, sino que es algo que tratamos de integrar en nuestra vida, y como seres humanos podemos cometer errores, ¿no? Nos puede pasar la cuenta de repente que nos apegamos a algo. Es simplemente que queremos compartir con ustedes esto, pero no es que nosotros seamos personas intachables, que somos... No, por eso a mí me gusta poner ejemplos, porque yo siento que soy una persona muy normal que todavía se siente apegada a un montón de cosas, y simplemente queremos intentar hacernos más conscientes de ello. No se trata de ser ni una persona perfecta ni de ser un Jesús en vida, sino de, en base a nuestra experiencia, las cosas que leemos, que escuchamos, pues de intentar traer un poquito más de claridad y como ser consciente. Sí. Así que, chicos, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado. No sé cuánto tiempo llevamos. Como casi una hora, creo. Bueno, pues genial. Sí, se ha pasado Ni siquiera veloz. lo hemos calculado. Se ha pasado veloz. A mí me ha encantado el podcast de hoy, debo decirlo. Sí, bueno, espero que... Mucha información. Espero que os haya sido de valor, y no os olvidéis, por fin, si os ha gustado, de dejar un comentario, de dejar un me gusta para saber que os gusta, ¿no? Y seguir compartiendo con vosotros, que a nosotros nos encanta también. Así es. Y cada vez estamos metiéndole más como a la edición, comprando más equipo y cosas
cosas Sí, cada vez estamos más invirtiendo en este proyecto. Mejorar la calidad de este proyecto. Así que eso, un abrazo a todos. Un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Buen día.